Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, corazón, están dentro de los 5 primeros. ¿Vale, mi querido bisonte? Y te tengo lo que es una sorpresa, Tauro. Esto que ves aquí, mi querido bisonte, es un cuenco de cuarzo. Es muy grande, ¿vale? Entonces, yo le he puesto aquí lo que es en la mesa. ¿Para qué? Para poder ayudarte con las energías. Cuando yo haga lo que es el tema del sonido, la maniobra, mi querido Tauro, cierra tus ojitos, cariño. ¿Por qué? Porque tú así vas a poder percibir o sentir las energías. Donde tú sientas en tu cuerpo que la energía está muy fuerte, quiere decir que está haciendo su obra, una sanación, especialmente para aquellos que tienen dolencias, lo que es en la parte de la salud, pero también para aquellos que en estos momentos tienen el corazón un poquito mal, cariño, ¿vale? Recuerda que todo es energía, mi querido bisonte. Con este cuenco de cuarzo, corazón, verás que todo va a cambiar. Vas a sentir esa energía, vas a sentir esa paz. Por eso que te lo quería mostrar. La lectura bonus no solamente está hecho para hablarte de Pepe Lucho de la Lupe, no. La lectura bonus, cariño, también está hecho para ayudarte, mi querido bisonte. Entonces empezamos, Tauro. Cierra tus ojitos y tú solamente déjate llevar. Siente la energía, bisonte. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, mi querido Tauro, muy bien. No sé si tú has sentido la energía, coméntamelo, Tauro, pero yo particularmente he sentido esa energía en mi oído y en mi nariz. Y es porque yo tengo esos problemas por el tema de la respiración. Mi querido bisonte, he visto tantas imágenes, Tauro, pero muy impactante. Una de ellas, Tauro, te he visto a ti en una imagen como si tuvieras 5 años o 3 años, pero te noto como un poco desprotegido, desprotegida. Como que a lo mejor de repente muchos de vosotros vienen de familia desestructurada, o de repente puede ser que me digas, Richard, perdí a mis padres desde muy temprana edad. Pero hay algo, bisonte, que te marcó. Hay algo. Luego también, Tauro, he podido visualizar muchos murciélagos, pero muchos murciélagos. No todo tiene que ser el tema de la magia, de la brujería. Pueden ser tus miedos, tus inseguridades, o de repente las pesadillas que tú estás teniendo constantemente, mi querido bisonte. Y esto puede ser también en base a las traumas que tú tienes o algo que pasó cuando estabas en una etapa en la cual no podías defenderte por ti mismo, por ti misma, mi querido bisonte. He sentido esto. Luego también he sentido, cariño, como que una voz
me habla, pero es muy curioso porque esa voz parece como que si me conociera, porque me ha dicho Junior. Y Junior solamente me dice mi familia, mi querido bisonte. Pero recuerda que en el tema de las energías, todos estamos relacionados. Nada es por casualidad, mi querido bisonte. Tú dime lo que tú has sentido con este cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Esto sirve también para poner todo en orden tus energías, ¿vale, cariño? Vos acá lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta de los amantes, mi querido Tauro. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están esperando algún tipo de contacto, de comunicación, o de repente de que una persona aclare lo que es una situación. La carta de los enamorados también representa, cariño, lo que es las almas gemelas, y también representa a los amantes, y especialmente lo que es el signo de Géminis. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento aire, especialmente Géminis. Pero yo siento, Tauro, como que tú estás esperando una respuesta, una comunicación, o algo que tú has estado poniendo mucho empeño, que se concrete, que se realice. Voy a sacarte lo que es signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Me sale lo que es un Capricornio, me sale Cáncer, Libra y cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dice, escucha, su lugar secreto. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será su lugar de comunicación con el divino. Respételo, mi querido bisonte. Yo siento, bisonte, ya que tenemos lo que es la carta de los enamorados, que nos hablan también del tema de la comunicación, posiblemente es una temporada o es una semana en la cual tú tienes que ser un poco discreto o discreta con tus cosas, un poco celoso o celosa con los tuyos. ¿Por qué? Porque es tu lugar sagrado. Es como que existen muchas personas que quieren saber de ti, existen muchas personas que a lo mejor conocen tu casa, tu espacio, tu hogar, pero nunca sabes cuáles son sus intenciones, bisonte. A lo mejor de repente aparecen por tu casa, a lo mejor de repente se acercan mucho a lo que es a tu vida, pero solamente para tomar esa información de lo negativo que a ti te está yendo en estos momentos. Las discusiones que tú tienes con tu pareja, con tu familia, con tu entorno. Bisonte. Siento, corazón, que hay personas que se acercan en tu vida para sacarte información, para que esa información luego te lo volteen, como dicen esa frase, te volteen el pastel, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, ¿por qué me sale la carta de los enamorados? ¿Qué tipo de contacto, qué tipo de comunicación tú estás esperando? Tienes que ser discreto y discreta con tus cosas. Y esto también está relacionado si a lo mejor tú publicas algo en las redes sociales. Yo he visto, bisonte, muchas veces yo he visto, Tauro, que hay personas que ponen en su Facebook o las redes sociales, me saqué el carnet de conducir, ejemplo, y no se dan cuenta que ahí están todos sus datos, cariño, y esos datos lo pueden utilizar lo que es en su contra. A lo mejor de repente lo utilizan para un robo, para lo que sea. Entonces, tienes que ser muy celoso, muy celosa con tus datos personales, con tu vida personal, mi querido bisonte. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Momento. Tenemos lo que es la carta de la templanza, cariño. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros están esperando una respuesta, una comunicación, posiblemente para que tú pongas en orden lo que es tu vida, Tauro. Siento esto, ¿vale? Es como que me dan a entender que tú sientes
que esa comunicación es como si fuera de almas gemelas, porque tenemos dos cartas que representan las almas gemelas, como que tú sientes que este chico o esta chica o esta persona tendrían que arreglar las cosas porque no se puede acabar esta historia así. Tú sientes que es importante para ti. Pero sobre todo también, Tauro, es como que tú estuvieras esperando que una persona tome una decisión. Porque aquí, si te das cuenta, este personaje está haciendo un balance. ¿Ves? Tiene lo que es una esfera de fuego y la otra esfera es como si fuera la luna. Entonces, por una parte tiene claridad y por otra parte tiene inseguridad, mi querido bisonte. Estás lidiando con una persona, Tauro, que posiblemente es un poco inseguro. Pero sin embargo, tú, aún sabiendo lo que hay, siento que a lo mejor tú me dices, Richard, yo lo aguanto todo porque para mí es muy especial. También. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver cuál es la energía de ellos o de ellas, mi querido bisonte. Vamos a ver cuál es la energía de ellos o de ellas, Tauro. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Hay un personaje, Tauro, que se siente solo. Se siente desplazado. Hay un personaje, cariño, que en estos momentos posiblemente no es feliz con lo que tiene, ¿vale? A pesar que esta persona, tampoco lo veo, corazón, que a lo mejor de repente esté pasando necesidades como lo que es en la parte económica. No, porque está al costado de un barrio muy bonito. Entonces, esta persona tiene una insatisfacción en su cuerpo, en su alma. La carta del 2 de bastos, cariño. Sí. Yo siento, mi querido bisonte, es como que tú necesitas respuestas y también puede estar relacionado con la magia. Quizá de repente te gustaría que esta persona reaccione y se dé cuenta que la separación o el problema que vosotros tienen no es algo normal, no es algo natural, es algo que está provocado, bisonte. Es algo. Y quizá de repente también una de las imágenes que yo he visto criaturas que te representaba a ti, Tauro, puede ser que tú me dices, Richard, en este momento lo que están sufriendo son mis hijos. También puede ser el caso. O que de repente tú, Tauro, en algún momento piensas que una persona muy cercana a ti prácticamente te abandonó, no porque quiso, sino porque lo hicieron algún tipo de trabajo, algún tipo de daño. Puede ser desde padres, como también puede ser pareja, mi querido bisonte. Y yo siento, Tauro, que esta persona se da cuenta, piensa, reflexiona, medita, ¿por qué he cambiado tanto? ¿Por qué me porto así con Tauro? ¿Por qué de repente no, cada vez que quiero volver algo pasa? Etcétera, etcétera. Siento que ellos están sacando la venda de los ojos. Por eso que te había dicho que desde un principio los noto como aislados, los noto como solitarios. Ellos no son felices, cariño. Pueden tener oro, pueden tener una persona muy atractiva, pero no son felices. Necesitan hacer las paces contigo, o necesitan volverte a ver, o necesitan volver contigo, cariño. Siento esto. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen, Tauro. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Nunca dejó de pensar en ti. Una persona que también puede estar lo que es en la distancia. Nunca dejó de recordarte, mi querido bisonte. Siento, Tauro, que hay una persona que quizás de repente inclusive la distancia es tan larga y puede ser que no hay ni contacto, comunicación cero. Esta persona, cariño, te extraña, te piensa, pero está en la distancia. Y esta persona se da cuenta ya que la separación o el cambio de actitud de ellos no fue normal. Tauro, está viendo un despertar. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, bisonte, qué me dicen los ángeles del amor. No todo tiene que ser cuestión de pareja. A lo mejor son tus padres, a lo mejor de repente un amigo, una amiga, un hermano, una hermana que se da cuenta. Por eso que te decía, bisonte, tienes que ser más discreto, más reservado, reservada con tus cosas, Tauro. Porque no vaya a ser que a lo mejor de repente
Hay personas que se acercan en tu vida y son personas malas, tienen celos de ti. Y como tienen celos de ti, cariño, quizás tú estás en pareja, automáticamente hacen algo para que tú te separes de él o de ella. Vamos a ver, cuida tu casa, cuida tu templo. Cuando te dicen, cuida tu casa, cuida tu templo, quiere decir que hay algo en casa. Hay una mala energía en casa. Entonces, tienes que hacer una limpieza espiritual, cariño. Y si tienes un cuenco, aunque sea un cuenco pequeñito, también esas ondas, esas energías van a limpiar lo que es tu templo. Siento como que tu casa está muy cargado. A lo mejor me dice Richard, no quiero salir huyendo de esa casa. Muchas veces solamente me lo paso durmiendo. No quiero arreglar, no quiero hacer cambios cuando yo antes era una persona muy activa. Siento esto, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro. Me dicen, escucha, niños, mira, y desde un principio yo he visto niños, corazón. Desde un principio yo he visto niños, mi querido bisonte. Su vida amorosa se ve influida por los niños, mi querido bisonte. Aquí hay algo muy curioso. Mira. O tú de repente tienes una trauma desde niño, la cual está afectando a tus relaciones. Cuando yo digo tus relaciones, posiblemente tú me dices, Richard, no es la primera vez que yo salgo con una persona, pero no sé qué pasa que no se concreta. Haz memoria, cómo fue tu infancia o cómo de repente tus progenitores convivían. Porque todas esas traumas, cariño, todas esas energías, nosotros lo arrastramos, mi querido bisonte. Y quizá de repente por eso decimos, ¿por qué repito la misma historia de mamá y de papá? ¿Por qué? Porque no se ha roto ese ciclo, cariño. Es como un bucle, bisonte. Y por otra parte también, siento que a lo mejor de repente los hijos de ellos o los tuyos no están de acuerdo con la relación. Entonces aquí hay un problema, pero ellos siguen siendo tus hijos, cariño. Entonces, mientras que están viviendo en tu casa, ellos tienen que respetar tus normas y tienen que respetar tus decisiones, cariño. El día que ellos pues simplemente se vayan de casa, pues entonces pueden hacer y deshacer con sus vidas, cariño. Pero siguen siendo tus hijos. Entonces, tú puedes corregir esto, mi querido bisonte. Siento esto, ¿vale? Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte, vamos a ver, cariño. Para muchos de vosotros, Tauro, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Esta persona puede ser delgado o delgada, mayor de 40 años algunos. Son personas muy cultas, pero también un poco solitarios y solitarias. Son personas que tienen de repente dinero, inclusive un cargo, o de repente son personas jubiladas, pero que tienen un buen ingreso, cariño. Elemento tierra. Personas muy seguras, personas que ya tienen mundo, bisonte. La carta también del 2 de bastos. Existe una persona que te extraña lo que es en la distancia, pero en estos momentos no quiere dar pasos. Se queda como está, Tauro, ¿vale? Puede ser por miedos, inseguridades o porque está esperando que tú de repente veas lo que es el primer paso. Elemento fuego, Leo, Aries, Sagitario. Cabello corto, negro, castaño, rasgos asiáticos. Está en un lugar donde el clima actualmente no hace ni calor ni frío. Bendiciones, bisonte. Espero que te haya gustado, cariño. Cuéntame, estamos en contacto. Hasta la vista. Tienes que cuidar tu intimidad, Tauro. Sé feliz.